Buenas tardes. Su servidor José Luis Sánchez Flores presentará la actividad Europa y su integración para la asignatura Tópicos de Economía Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES-Acatlán. El Brexit, la salida la salida de Reino Unido de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica representa un hecho histórico sin precedentes, siendo la primera vez que en un Estado miembro abandona la organización. Su importancia radica en que el Reino Unido es una de las principales economías y potencias políticas del mundo, con un papel clave en organizaciones internacionales. El referéndum del 23 de junio de 2016 sorprendió a muchos, incluido el entonces primer ministro David Cameron, quien defendía la permanencia argumentando los beneficios económicos, comerciales y políticos de la membresía de la Unión Europea. A pesar de ello, la mayoría de los electores votó por la salida, lo que desencadenó un proceso complejo de negociación. El Brexit ha generado incertidumbre y se prevé que cause perjuicios tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, afectando el comercio, la seguridad y la cooperación en diversas áreas. Para gestionar esta separación, se alcanzaron dos acuerdos clave. El Brexit ha generado incertidumbre y se prevé que cause prejuicios tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Este análisis destaca la magnitud del Brexit y sus múltiples implicaciones, convirtiéndolo en un evento de gran relevancia en la historia de la Unión Europea y el Reino Unido. La historia de desconfianza británica hacia la Unión Europea desde su ingreso en 1973 priorizó la relación comercial con la Unión Europea, sin compartir plenamente su integración política y social. Este impacto de la crisis financiera y la migración tras la recesión de 2008 aumentó la precariedad económica y la crisis migratoria, lo que generó resentimiento hacia Bruselas. La desinformación y falta de respuestas de la Unión Europea se denunció en una campaña de desinformación a favor del Brexit, mientras que la Unión Europea se hizo esfuerzos significativos para controvertirla. Por medio del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, regula la salida de un Estado miembro mediante un acuerdo de retirada. Este acuerdo este acuerdo busca resolver los asuntos pendientes generados por la permanencia del país a la Unión Europea y debe tener en cuenta las futuras relaciones entre ambas partes. Sin embargo, hubo un debate sobre si el acuerdo debía incluir ambas cuestiones o si debían tratarse por separado. El Consejo Europeo es el órgano encargado de negociar y aprobar el acuerdo en representación de la Unión Europea, con la participación de la Comisión y la aprobación final del Parlamento Europeo y su Consejo. La salida del Reino Unido generó crisis constitucional y política. La parte tercera del acuerdo de la retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea es la más extensa, con 86 artículos distribuidos en 13 títulos. Su propósito es garantizar la continuidad legal de situaciones en curso al final del periodo transitorio del Brexit. Para ello, establece que el derecho de la Unión seguirá aplicándose a estas relaciones no incluidas, proporcionando seguridad jurídica. Parte de las principales disposiciones son la circulación de mercancías, que permite la libre circulación de bienes introducidos legalmente antes del fin del periodo transitorio. También establece normas específicas para productos de origen animal y bienes sujetos a regulaciones aduaneras, entre otros. De igual forma, incluye la propiedad industrial intelectual, la cooperación jurídica y policial, la protección de datos y contrataciones públicas, la energía pública, la energía nuclear y Euratom.
El impacto del Brexit en los principales actores son la Unión Europea, el Reino Unido, quienes pierden la sexta economía mundial y un mercado de más de 65 millones de habitantes. Por su parte, el Reino Unido recupera su independencia para definir políticas comerciales y migratorias de seguridad. También enfrenta una reducción de su PIB debido a barreras comerciales y dificultad en la libre circulación de personas, bienes y servicios. Puede convertirse en un paraíso fiscal, lo que complicaría sus relaciones internacionales. Las consecuencias internas, conflictos políticos, tensiones entre el gobierno central y los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El proceso de integración en la Unión Europea, establecida en 1993 con el Tratado de Maastricht, es el resultado de un proceso de integración único que evolucionó desde la Comunidad Económica Europea y el Acta Única Europea en 1986. Combina dimensiones económicas y políticas bajo un modelo supranacional donde los Estados miembros ceden soberanía e instituciones comunes como el Parlamento Europeo y la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La integración europea avanzó desde acuerdos preferencias con una unión económica y política, pasando por etapas clave, zona de libre comercio, unión aduanera y mercado único. A diferencia de Latinoamérica, el Mercosur como modelo intergubernamental sin cesión de soberanía, la Unión Europea desarrolló competencias exclusivas. La Unión Europea desarrolló competencias exclusivas, compartidas y complementarias reguladas por principios de soberanía y proporcionar, como el Tratado de Lisboa, que consolidó esta estructura eliminando los tres pilares, reforzando la gobernanza con mayorías cualificadas y los logros que incluye el mercado único, el euro y la cohesión regional. Pero persisten desafíos como el Brexit o el eurocentrismo, las crisis migratorias. En el libro La Unión Europea de Integración Económica a la Integración Política, expresa que la Unión Europea, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, evolucionó de un proyecto económico a una unión política sin precedentes. Su éxito se basa en logros fundamentales: mercado único con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, unión monetaria con el euro en 19 países y el Banco Central Europeo. El proceso de integración ha escalado una unión aduanera a mercado único desde 1993 y unión económica en el mismo año. Las instituciones supranacionales únicas como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal Judicial de la Unión Europea. Sus desafíos actuales son las divergencias económicas, la brecha norte-sur, austeridad y crecimiento, las tensiones políticas, la soberanía nacional contra el federalismo y la competencia global, retrasando el retraso tecnológico que tiene Estados Unidos y China, dependiendo de su dependencia energética. El dilema constitucional es la falla de la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa, pues mostraron límites a la integración política, los cuales persisten al debate entre Estados Unidos de Europa y la cooperación intergubernamental.
La Unión Europea no es solo un acuerdo comercial, sino un proyecto político, pues es relevante por muchos procesos de integración que se limitan a lo económico. Sin embargo, la Unión Europea avanza hacia una unión política que considera el euro como su moneda común, lo cual implica la cesión de soberanía monetaria, un Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos y no solo a los gobiernos. La supranacionalidad es la clave de su éxito y su mayor conflicto, ya que la Unión Europea puede emitir normas obligatorias que prevalecen sobre las leyes nacionales. Por ejemplo, el Tribunal Judicial de la Unión Europea anuló leyes alemanas y polacas por violar derechos fundamentales. Las directivas obligan a los estados a adaptar sus legislaciones. Actualmente, con el auge del eurocentrismo, se cuestiona hasta dónde puede llegar la integración. Estas etapas del proceso de integración son acuerdos preferenciales, zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común y la unión política. Existe la comparación entre América Latina y la Unión Europea, ya que entre ambas existe una diferencia sólida y considerable, como la naturaleza del derecho derivado, lo que es la supranacional, aplicación directa sin precedentes hacia la necesidad de ratificación nacional, versus en Latinoamérica, la intergubernamental requiere incorporación de ordenamiento interno de cada estado. Los órganos decisorios, la jerarquía normativa y los mecanismos de aplicación son muy diferentes una entre otra. La Unión Europea de la Integración Económica a la Integración Política, creada tras la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea enfrenta desafíos críticos en tres dimensiones internamente, como la brecha norte-sur persistente por tensiones entre austeridad y crecimiento. Mientras el este-oeste debate el Estado de Derecho versus soberanía nacional, económica sufre presión tecnológica y depende de energía de Rusia, exigiendo una transición verde acelerada y geopolíticamente se ve desfasada por el ascenso de Rusia y China, que cuestionan el orden liberal, mientras que debate la autonomía estratégica frente a la dependencia histórica de la OTAN. Estos retos exigen equidad, unidad interna con competitividad global y seguridad autónoma. Gracias.